un calzón. Ay, mira, vamos a la iglesia, mira. Y pegaba, fastidiando más, fastidiaba, ya tenía mucho de iglesia, yo voy después. Y tú a qué hora llegaste del trabajo. No, ¿por qué no llegaste puntual? Ay, me quieres cristiano. Ay. Nosotros estamos aquí para estar hablando tanto. Mira, ¿sabes una cosa? La gente está aburrida de escuchar a los cristianos. La gente quiere ver a los cristianos. Quiere verlos. Yo a esa persona que me preguntaba ese día y me decía, vea, ¿cómo haces tú en ese mes y tal? Yo le decía, quiero decir una cosa. Si yo no amara con todo mi corazón a Jesucristo, y se lo digo de verdad, si yo no amara con todo mi corazón a Jesús, si yo no lo hiciera, fuera fácil estar ahí. Pero como yo lo amo tanto, es muy difícil. Y a veces les cuento que precisamente por la convicción que tengo, a veces hablo con mi esposa y le digo, ay, mira el beso de mi esposa, mira, amor, ¿estás bien? Un aplauso para la hermana. Ellos van a la respuesta a la migración, ¿verdad? Yo también me arrodillaba y yo le decía, Dios mío, ¿quién será la que me va a tocar? Yo te pido por una mujer tuya, Señor, una mujer de fe, una mujer de oración. Yo salgo a veces, me tocaba salir bien temprano a grabar y encontrar a mi esposa a las 5 de la mañana, arrodillada, orando, poniendo sus canciones, orando por mí, intercediendo por mí. Y eso no me debe terminar. ¿Por qué toco el tema de la identidad? Porque la sociedad, mira, incluso lo que más tuvo influencia sobre ti, tu crianza, tu papá, tu mamá, la abuelita que te crió, la tía, nos han metido en la cabeza un significado de la cosa. Nos han metido en la cabeza, aunque tú no quieras, aunque tú vengas a la iglesia y quieras decir que no, vengas a la iglesia, toda la cosa, eso no es diciendo que no, eso es muriendo y viviendo para Cristo, que uno cambia la concepción. Pero a nosotros nos metieron en la cabeza un significado de éxito, nos metieron en la cabeza un significado de felicidad, nos metieron en la cabeza un significado de amor. Y esta sociedad tiene muy gajada el significado del matrimonio. Y nosotros tenemos que vivir en otra dimensión. Nosotros tenemos que vivir por encima de todos esos significados. Y nosotros tenemos que encargarnos de que cuando la gente nos vea, que viene en el matrimonio. De que cuando la gente nos vea, que viene en el matrimonio. Cuando la gente te vea a ti como tú haces todo lo posible, como tú luchas, como tú te enfrentas ante todas las pruebas, ante todas las tentaciones. Y tú eres capaz de decirle que no a la infidelidad, decirle que no a la fornicación. Tú eres capaz de tener las pruebas más difíciles, de tener enfrente. Y mira, tú sabes lo bacano que sería que cuando tú estás así tentado en la universidad que tienes ese cipote bonito, pero tú sabes que tú no le puedes fallar a tu Dios, al Dios que te salvó. Tú sabes que tú no puedes. Y tú tienes esa lucha, tú sabes el fresquito que tú sientes cuando tú logras vencer la tentación. Tú sabes el fresquito que tú sientes. Eso no se cambia por nada. Eso no se cambia por nada en esta vida. Pero tenemos esa es la práctica que tú tienes que hacer en tu universidad. Esa es la práctica que tú tienes que hacer en tu colegio. Esa es la práctica que tú tienes que hacer en tu trabajo. Que vean, digan, oye, mira acá, ese Dios de